Buenas, ¿cómo les va? Esto es el lenguaje de la ciencia. Hoy tenemos para compartir con ustedes un ejercicio de conjuntos, un problemita de conteo. Fíjense, tenemos el problema, dice, en cierto instituto estudian 500 postulantes en el ciclo intensivo. De esto tenemos 329 que dominan álgebra, 186 dominan física y 295 dominan geometría. Mientras que 83 dominan dos materias que son álgebra y física, 217 dominan álgebra y geometría y 63 dominan física y geometría. Bien, lo que tenemos que hacer es hallar el número de alumnos que dominan los tres cursos. Fíjense, acá lo que tenemos es tres conjuntos que representan el conjunto álgebra, geometría y física. Como nosotros necesitamos encontrar el número de alumnos que dominan los tres cursos, es decir, necesitamos el numerito que tenemos como intersección de los tres conjuntos. Bien, en principio suponemos que es X, ese valor es desconocido por ahora, y lo que vamos a hacer es completar las intersecciones de A2 de los conjuntos y los conjuntos que quedan acá por afuera. Bien, fíjense, tenemos que en la intersección de álgebra y física tenemos 83 alumnos que dominan estas dos materias. Es decir, en la intersección del conjunto A y el conjunto F, que es todo esto que tenemos acá, tenemos en total 83 postulantes. Como ya tenemos ubicado X postulantes en la intersección de los dos, lo que quedaría acá sería 83 menos X. Si razonamos de la misma manera, ¿sí? para completar las intersecciones de A2, fíjense, entre álgebra y geometría tenemos 217 postulantes, por lo que acá tendríamos 217 menos X, que es el número de postulantes de la intersección de los tres. Tenemos 63 en física y geometría, por lo tanto en este conjunto vamos a tener 63 menos X. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuántos postulantes tienen solamente álgebra, solamente geometría y solamente física. Para eso hacemos lo siguiente. Fíjense, tenemos un total de 329 de alumnos que dominan álgebra. Entonces, solo álgebra, si necesito saber solo lo que dominan álgebra, tenemos en el conjunto A en total 329. Entonces, lo que tenemos acá de solo álgebra tendríamos que hacer el conjunto total y restarle lo que tenemos ya en las intersecciones que también están en el conjunto A. Bien, entonces hacemos 329 menos la suma de 83 menos X, 217 menos X más X. Esto nos da como resultado, tendríamos que hacer 329 menos la suma de 83 y 217. Hagan con la calculadora, esto le va a dar como resultado 29. Tenemos menos X más X se hace 0, nos queda menos X, pero por el signo que tenemos fuera del corchete esto quedaría más X. Entonces, en el conjunto, los que solamente estudian álgebra serían 29 más X. De la misma manera vamos a sacar los que estudian solamente geometría. Entonces, en total tenemos 295 en geometría. Eso es el total. Solo geometría harían 295 y a esto le tendríamos que restar las intersecciones, es decir, le restamos esta expresión y la expresión de la intersección de los tres. Entonces quedaría menos 217 menos X más 63 menos X más X. Esto da como resultado, en geometría, hacemos 295 menos la suma de 215 más 63. Es decir, que tendríamos 15
menos x más x es 0 y tenemos nuevamente menos x, pero por este signo va a quedar más x. Entonces, en este conjunto la expresión sería 15 más x. Ahora nos quedaría la expresión que tenemos acá, solamente física. Entonces, solo estudian física, hacemos. En física tenemos 186. En total, 186. Y le tendríamos que restar lo que tenemos ya en las intersecciones. Es decir, le restamos 83 menos x más 63 menos x más x. Esto nos daría como resultado 186 menos la suma de 83 y 63. Esto lo va a dar como resultado 40 y menos x más x es 0. Menos x nuevamente con este signo negativo va a quedar más x. Entonces, en el conjunto que solamente estudian física vamos a tener 40 más x. Ahora, bien, completamos ya los conjuntos. Fíjense, en total teníamos 500 postulantes, por lo tanto, si sumamos todos los postulantes de los distintos conjuntos, el total tendría que sumar 500. Entonces lo que hacemos es una ecuación lineal. Fíjense, la suma de 29 más x más 15 más x más 40 más x más, acabo de sumar estas tres expresiones. Ahora sumamos de las intersecciones de A2. Tenemos 83 menos x más 217 menos x más 63 menos x más, en el medio tenemos x, y esto tiene que dar como resultado 500 porque estamos sumando todos los postulantes. Bien, entonces resolvemos la ecuación lineal. Hacemos 29 más 15 más 40 más 83 más 217 más 63. Fíjense, con la ayuda de una calculadora, esto va a dar como resultado 447. Por otro lado tenemos x más x más x, son 3x, menos x, menos x, menos x, son menos 3x, por lo tanto eso se cancela. Cancelamos las x y nos quedaría más x igual a 500, y completamos haciendo el pasaje de términos y pasamos restando, nos quedaría que x es igual a 53. Es el resultado de 500 menos 447. Bien, hasta acá llegamos. Este es el número de alumnos que estudian las tres materias. Eso es lo que necesitábamos, ¿sí? Los que dominan los tres cursos. Igual se puede seguir sacando conclusiones de acá. Por ejemplo, si queremos saber cuál es el número de alumnos que solamente estudian álgebra, basta reemplazar el numerito 53 y hacer la suma. Y lo mismo para los demás. Bien, hasta acá llegamos, chicos. Nos vemos la próxima. Manden un mensajito al canal si necesitan alguna ayuda y no se olviden de darle me gusta al video si les gustó el video.